17 de septiembre del 2018, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados y nos acompañan Johanna Pesante, secretaria jurídica de la Presidencia de la República. El veto total al proyecto de ley de la Asamblea sobre la lucha contra la corrupción y la presentación del proyecto presidencial anticorrupción y de protección al denunciante. Una lucha que aún no tiene sentencias en firme ni recupera un solo centavo. Lo vamos a analizar. También estará Lourdes Cuesta, asambleísta de Creo por Azuay, integrante de la Comisión de Justicia. El proyecto de ley de la Asamblea es defendido por asambleístas de la Comisión de Justicia, 107 que votaron a favor. Se interfería con la sentencia en el caso Glass, se disminuían competencias de la Contraloría, se aprobaba la confiscación de bienes contraria a tratados internacionales de derechos humanos. Lo vamos a conocer. Y además nos acompañará Jorge Rodríguez, el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. La comisión está presentando denuncias sobre el 30S al fiscal general Paul Pérez, quien constituye mesa de trabajo sobre denuncias presentadas al fiscal Galo Chiriboga, que fueron archivadas y calificadas de maliciosas y temerarias. El presidente de la República prefirió no entrar en polémica con la Asamblea, detallando en cadena nacional de radio y televisión su veto total al proyecto de ley anticorrupción y formuló una invocación. Escuchemos. En más de una ocasión escucho a los ciudadanos pedirme que luche contra la corrupción, que recupere los dineros robados. Ecuatorianos, esta es una tarea de todos, no es una lucha solo del gobierno, es de la Contraloría, es de la Fiscalía General, la Procuraduría, la Justicia, la Asamblea, los medios de comunicación que deben ayudarnos a las investigaciones, las organizaciones sociales, pero también y sobre todo tuya, ciudadano. Si no actuamos en conjunto, mancomunadamente, que quede bien claro, solo no podré hacerlo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días a todos. El asunto es extremadamente claro. No había ninguna necesidad ni urgencia de interés público en aprobar un ablandamiento del artículo del COIP sobre la definición del delito de asociación ilícita, que motivó el pedido de la Corte Nacional y la correspondiente autorización de la Asamblea para enjuiciar penalmente al entonces vicepresidente de la República. Tampoco es pertinente ni oportuna esta reforma legal porque afecta a la garantía constitucional de la seguridad jurídica e interfiere con la independencia de la función judicial que la Constitución ordena. Lo contundentemente cierto es que la sentencia condenatoria contra el ex vicepresidente no está en firme y esa reforma provoca confusión. La dedicatoria era directa y venía de agache. El problema de fondo es que la lucha anticorrupción está flaqueando, atacada por francotiradores bien emboscados. No hay sentencias en firme, ni se ha recuperado un centavo de lo robado, pese a que ya hay herramientas para hacerlo. Y la lucha anticorrupción, además, legitima las medidas económicas, la consulta popular, la nueva mayoría en la Asamblea y la renovación por el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana de las funciones del Estado secuestradas por el crimen organizado. La situación general no puede ser más deplorable. Con el telón de fondo de la inseguridad ciudadana se descubre un cargamento de cocaína en la base militar de Manta. Y el contrabando de combustible sigue rampante porque Petroecuador asigna sobrecupos a los distribuidores de combustibles en las provincias fronterizas, mientras hay jueces que liberan a un exministro, y se hará la selección de la Corte Nacional y el CNE con las mismas disposiciones constitucionales del Correato, porque eso se excluyó de la consulta popular. Todo cambia, pero nada cambia, nada es lo que parece. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Johanna Pesante, secretaria jurídica de la Presidencia de la República. Buen día, bienvenida a Contacto Directo.
Buenos días, muchas gracias. El mejor de los días para todos los ciudadanos que nos escuchan el día de hoy. En el segundo punto de la objeción total al proyecto de ley de la Asamblea, el presidente señala que la modificación propuesta al pretender incorporar elementos adicionales al tipo de asociación ilícita de manera sumamente indefinida y antitécnica, amplía de forma innecesaria y peligrosa la discrecionalidad de los juzgadores. Esta reforma, dado que la sentencia de Glass está en casación, podía desembocar en una anulación de la acumulación de penas o de la pena por asociación ilícita. Bueno, en realidad no quisiera referirme a casos particulares. Cuando nosotros realizamos un estudio sobre las leyes que llegan a la Asamblea, nosotros hacemos un estudio técnico absoluto de qué es lo que ha venido. Y en realidad, en el artículo que cambiaba la asociación ilícita del proyecto de la Asamblea, más bien lo que hacían relación es a penar lo que se llaman pretensiones. En realidad, en materia penal y sobre todo para los operadores de justicia, es muy complejo llegar a poder identificar o poder probar esas pretensiones. Por tanto, habían ciertos factores de carácter técnico-jurídico que realmente no correspondían y sobre todo complicaban al operador de justicia en la realización de sus funciones. Según el artículo 138 de la Constitución, si el presidente objeta totalmente un proyecto de ley, la Asamblea podrá volver a considerarlo solamente después de un año. Esta prohibición constitucional se refiere a un texto similar al del proyecto objetado o al tema del proyecto. No, bueno, lo que se dice, justamente lo que usted ha leído dentro de la Constitución es claro, el mismo proyecto de ley es que no se puede volver a conocer dentro de un año. Hay ciertos factores, ciertos temas que pueden fortalecerse, como lo hemos hecho en la nueva ley anticorrupción presentada por el señor presidente de la República. No es un tema de ir en contra de la Asamblea, no es un tema, pero lo que ha ocurrido es que el presidente ha ejercido su función de colegislador y por tanto, al existir ciertos problemas técnicos jurídicos en las normas, lo necesario y lo propio es que se vete y se haga lo que ha correspondido dentro de este caso. El asambleísta socialcristiano Luis Fernán Torres, integrante de la Comisión de Justicia, denuncia lo siguiente, veamos. En el artículo 4 de la ley presentada por el presidente de la República se incorpora textualmente lo que consta en el artículo 3 de la ley anticorrupción aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional. Si estaba tan mal la ley anticorrupción, ¿por qué copiaron el artículo 3 de la ley anticorrupción para incorporarla al artículo 4 que tiene que ver con las denuncias que pueden hacer los servidores públicos y recibir un reconocimiento cuando esas denuncias tienen sustento y permiten procesar y castigar a los corruptos del país? En efecto, el texto es idéntico. ¿Cuál sería la solución? ¿Eliminar el tema o cambiar el texto en el nuevo proyecto de ley? No, lo que hemos hecho es justamente considerar aquellos puntos que eran importantes de la ley y sobre todo aquellos que nos ayudaban dentro de la estrategia planteada por el señor presidente para la lucha contra la corrupción. A los artículos que hace referencia el señor asambleísta Torres justamente se refieren al tema de los funcionarios públicos que en su momento que conozcan sobre el cometimiento de un ilícito y los denuncien, puedan inclusive tener una protección importante dentro de la Ley Orgánica de Servicio Público. Yo creo que hay temas que han sido rescatados, que son importantes y que obviamente por eso se los ha tomado dentro del nuevo proyecto de ley. Pero justamente porque son parte de la estrategia y de aquello que el señor presidente ya lo anunció en cadena nacional, que es dar una recompensa a quien de alguna manera nos ayude a poder recuperar los dineros robados por la corrupción. Es importante indicar que además de esto, lo que buscamos no solo es la recompensa económica, sino también una protección al denunciante. Por eso la ley se llama Ley de Lucha Anticorrupción, pero además de protección del denunciante. Porque lo más difícil dentro de una investigación penal, sobre todo, es poder llegar a determinar dónde se encuentran los dineros, porque generalmente no lo ponen a nombre de quien los sustrae. Y también por el hecho cierto de que, por ejemplo, la Comisión Anticorrupción que presentaba denuncias
el fiscal las calificaba de maliciosas y temerarias y entonces eran enjuiciados por los denunciados. Y ahora ha resultado, gracias a los papeles de Panamá, que todas esas denuncias eran verdaderas. O sea, hay una experiencia. Volvamos al punto 1 del veto formal. Afirma que el país necesita elementos jurídicos contundentes y ágiles que permitan luchar contra la corrupción, pero que el proyecto de ley aprobado por la Asamblea no aporta significativamente y, por el contrario, introduce elementos que podrían complejizar el cumplimiento de este fin. Y cita como ejemplo el comiso sin sentencia, que es una confiscación contraria a los tratados internacionales de derechos humanos y que se opone a la incautación propuesta en el proyecto presidencial para la recuperación, repatriación y extinción de dominio de bienes de origen ilícito. ¿En qué consiste la nueva propuesta? Exactamente. Esta fue una propuesta que nosotros ya la enviamos anteriormente a la Asamblea Nacional. Hay que saber distinguir dos temas, lo que es el comiso de lo que es la incautación. El comiso dentro del Código Orgánico Integral Penal es una pena. Y obviamente las penas, para poder ser efectivas, tienen que estar en una sentencia. Por tanto, un comiso sin sentencia resultaba un poco, por decirlo menos, un contrasentido. Lo que nosotros habíamos propuesto es una incautación. La incautación es una medida cautelar que nos permite el Código Orgánico Integral Penal, pero obviamente cuando uno está dentro de una investigación y logra ubicar, por ejemplo, dineros mal habidos o dineros que tienen un origen ilícito, lo que tiene que hacer es bloquear de forma inmediata esos dineros, porque caso contrario, obviamente van a retirarlos de las cuentas en caso de ser dinero en efectivo. ¿Qué es lo que ocurre ahí? El proyecto que nosotros ya lo habíamos propuesto y que justamente venía dentro de la estrategia que se ha marcado el señor Lenín Moreno Garcés, presidente constitucional de la República, en esta lucha fuerte que ha hecho desde su primer día de gobierno contra la corrupción, es justamente que a través de la incautación, una vez ubicados los dineros, podamos bloquearlos de forma inmediata y a través de los convenios internacionales que tenemos suscritos en el país, como son aquel convenio de la ONU, que nos da ya mecanismos claros que pueden permitir de forma inmediata el bloqueo de estos fondos. Además, lo que se hace es dar la posibilidad dentro de un debido proceso, en un proceso muy corto, pero dentro de la misma investigación penal, para que aquella persona que pueda sentir que están siendo perjudicados sus derechos pueda inmediatamente reclamarlos. Caso contrario, viene la segunda fase, que llamemos así, es la extinción de dominio, para que se pueda entender, y es a fin de que esa propiedad regrese al Estado, siempre y cuando ya hemos comprobado a través de un proceso en cumplimiento del debido proceso y con las garantías constitucionales que esos bienes son de origen ilícito. Para cerrar, un tema colateral. Ya rindió su declaración en el caso Gabela como exministra de Justicia, miembro del Comité Interinstitucional. Sí. Así es, he rendido en la Fiscalía y además en la Asamblea Nacional, en donde claramente he dicho que yo salí el 18 de junio del 2013, es decir, aproximadamente 3 semanas antes de que se entregue el tercer informe, que fue entregado el 8 de julio, si mal no me equivoco, el mismo año. Por tanto, yo nunca conocí el tercer informe, yo nunca supe lo que decía ese informe, que ahora entiendo ha desaparecido. Johanna Pesantes, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a usted. Estefi. Son las 7 de la mañana con 14 minutos. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará Lourdes Cuesta, la asambleísta de Creo por Azuay, miembro de la Comisión de Justicia. Ellos defienden el proyecto de ley de lucha anticorrupción que fue vetado totalmente por el presidente de la República. Lo conversamos al volver. Quédese con nosotros. Lourdes Cuesta, asambleísta de Creo por Azuay, integrante de la Comisión de Justicia. Bienvenida a Contacto Directo. Muchas gracias por la invitación, Stephanie. Buenos días a todos quienes nos sintonizan. Buenos días también. Ustedes trabajaron desde la Comisión de Justicia el proyecto de ley de lucha contra la corrupción. El presidente, ya lo sabemos, lo vetó totalmente y usted no está de acuerdo. ¿Por qué cree que primaron temas políticos en esa decisión?
Mira, Stephanie, es lamentable que se haya dado un veto total a una ley que era tan importante para los ecuatorianos. Primero, llama la atención que el veto del presidente se base en un solo artículo que trata lo relacionado al Código Integral Penal y deja por fuera ley de Contraloría, ley de Servicio Público, ley de Control y Participación Social, Función Legislativa, ley de lavado de activos, que son otras leyes que estaban siendo reformadas por este artículo. Y lamento que se haya dado una desinformación por parte de actores políticos que lamentablemente fueron escuchadas por el presidente de la República. Y me voy a referir justamente al artículo 370 del Código Integral Penal referente a la asociación ilícita, que es uno de los cuales motivó y generó la polémica. El artículo 370 del Código Integral Penal mantiene la pena. Como ustedes podrán ver, en un lado está el actual artículo y al otro lado está el reformado por la Asamblea Nacional. La pena de 3 a 5 años se mantiene. Lo que se hizo fue aclarar el tipo penal. ¿Para qué? Para que no exista discrecionalidad por parte de los operadores de justicia. Claro, pero al aclarar, permítame solamente acotar ahí, porque le escuchábamos incluso a la secretaria jurídica de la presidencia hace pocos minutos decir, y en efecto, por cierto, todos los asambleístas estuvieron a favor de ese proyecto, 107 de los 108 legisladores votaron a favor, pero ustedes rechazan esas declaraciones, precisamente de César Montúfar, las hizo también aquí, de que esa ley podía favorecer a Jorge Glass al tipificar que la pena en caso de consumarse el delito responde al respectivo delito. Es decir, si se asociaron, para ponerlo claro, si se asociaron de manera ilícita para robar, para cometer peculado, la pena es por peculado. ¿Qué pasa con la asociación ilícita? Ya no sería por ambas. Y eso, ¿interfiere en el proceso de Glass, que por cierto está en casación? De ninguna forma, y yo voy a rechazar por completo ese tipo de aseveraciones. Recordemos que el ex vicepresidente de la República fue sancionado con el Código Penal anterior. Por otra parte, tal y como está hoy el Código Integral Penal con el artículo 370, habla de la simple asociación. ¿Qué quiere decir esto? Que para poner un ejemplo claro para que los ciudadanos nos puedan entender, el día de mañana el operador de justicia simplemente puede procesar, por ejemplo, al gremio de vendedores informales por su simple asociación. Lo que hacemos aquí es aclarar que sea con el fin de planificar y cometer delitos. ¿Cuál es la preocupación con el ex vicepresidente de la República? Si es que tenemos los mails con su tío, tenemos incluso los testimonios del señor Santos, ahí hay materialidad. Lamento, como digo. Pero se tendría que probar, asambleísta, entonces, que se haya consumado ese otro delito, el delito conexo, es decir, que se hayan asociado para, por ejemplo, el delito de peculado. Por ende, habría que esperar que exista una sentencia, que se haya aprobado el delito de peculado para poder sancionar sobre el tema de asociación ilícita. Por lo menos se presta a confusión y es por eso que llamaba la atención que ahora mismo estén aprobando un tema como ese cuando hay justamente un proceso que está todavía en casación, como el del ex vicepresidente Jorge Glass, que se está juzgando por el tema de asociación ilícita. Y el propio presidente en el veto dice, esto puede más bien provocar inseguridad jurídica al presentarse esta peligrosa, lo calificó, esta peligrosa discrecionalidad de los juzgadores. Los simples indicios de asociación para planificar le permiten a los fiscales iniciar una investigación. Y vale la pena aclarar que esta reforma al artículo 370 fue presentada en el año 2016 por el defensor público. No es algo que surge hoy. Por otra parte, somos miembros de la Comisión de Justicia, asambleístas de distintas bancadas. Y no solamente lo discutimos en el pleno de la comisión, 12 asambleístas, todos abogados, sino que nos tomamos el tiempo de recibir en comisión general a expertos, abogados en libre ejercicio, funcionarios públicos, académicos y, como digo, lamentablemente funcionarios públicos como la doctora Pesantes, que fue invitada al pleno de la comisión y decidió no asistir. Sin embargo, me voy a permitir, Stephanie, presentar una certificación de la secretaria de la comisión con las comisiones generales recibidas para tratar este tema. Es grave que hoy
por temas políticos pretenda decirse que la Comisión de Justicia no ha trabajado de manera correcta, no ha trabajado de manera responsable, como indico. Incluso hemos tenido a la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, hemos tenido, por ejemplo, el día viernes, al Pleno del Consejo de la Judicatura, escuchando sus criterios. Ahora, eso dentro de la Comisión de Justicia, asambleísta, pero ¿no cree que quizás otros asambleístas, los que no estaban en la comisión, no estaban enterados de lo que, o por lo menos no estaban al tanto, incluso lo dijeron aquí, que quizás dentro de sus comisiones no se les informó, no me refiero a la de justicia, sino en las otras comisiones, no se les informó sobre las implicaciones que podía tener un cambio por por ende, o no se enteraron, o les mal asesoraron, o luego no quisieron decir que estaban a favor de ese artículo? Sería tremendamente grave que asambleístas que representan a los ecuatorianos no lean los informes de las comisiones que son debidamente circulados previo a los plenos. El informe que remitió la Comisión de Justicia al Pleno de la Asamblea fue circulado por Secretaría General. Y aquí tengo también la votación. Son 107 asambleístas de los 108 presentes que votaron a favor. Por eso me llama la atención que hoy muchos aplaudan el veto total del presidente. ¿Qué quiere decir eso? Que están de acuerdo con que el presidente diga que están trabajando mal. No puede ser posible, como indicaba hace un momento, que este veto total imposibilite que durante un año podamos tratar leyes anticorrupción. Le escuchaba a la doctora Pesantes incluso el tema del comiso anticipado. El comiso anticipado es una figura recogida de buenas experiencias a nivel internacional. Dicen que es antiderechos. Cuando ellos plantean hoy en el proyecto presentado por el Ejecutivo la incautación anticipada sin que siquiera medie un proceso, dándole incluso, algo que no mencionó, la atribución a los operadores de justicia para que puedan vender anticipadamente los bienes que han sido incautados, de tal forma que el día de mañana una persona ha sido declarada inocente, el Estado ecuatoriano tendrá que decir, bueno, aquí está el dinero de la venta, menos los gastos de administración y las debidas devolvamos. disculpas. Ahora, Eso expliquemos sí es eso para el público entre las diferencias, porque ¿qué dicen desde la presidencia? Lo decía la secretaria jurídica, no puede haber un comiso sin que se dé una sentencia. Entonces hablan de incautación y hablan del bloqueo de fondos, que por cierto no es nada nuevo, ya existen los instrumentos para que puedan ejecutar esas formas. ¿Cuáles serían las diferencias entre lo que ustedes planteaban y lo que dice ahora el presidente? ¿A qué hace referencia el comiso anticipado, el comiso de terceros? A que el momento que existe un proceso penal y la persona procesada es prófuga de la justicia, el Estado ecuatoriano tiene la atribución de comisar esos bienes justamente para precautelar. En el caso presentado de la reforma presentada por el presidente de la República, no hace falta que medie un proceso. Tampoco hace falta la sentencia de la cual está hablando la secretaria de la presidencia. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la diferencia? En el un caso, la persona no hizo su uso de su legítimo derecho a la defensa, se encuentra prófuga de la justicia. En el otro caso, puede ser una persona inocente la que está siendo precautelados sus bienes de cierta forma con la incautación, como digo, incluso vendidos. ¿Qué sucede si es que el día de mañana, para que tengan claro los ecuatorianos, usted, Stephanie, me cae mal, yo digo que sus bienes son de origen ilícito, el Estado puede incautar su casa, venderá su casa porque se le pone difícil la administración, la venden $100.000. Mañana usted es declarada inocente, ¿qué hará el Estado ecuatoriano? Decir, le pido disculpas, usted es inocente, vendí su casa en $100.000, me costó $40.000 administrar, tome el vuelto de $60.000 con las respectivas disculpas. Hay que darle tanta atención a esto y a otros temas que pueden ser utilizados políticamente en función de cómo se los aprueben, y de ahí vale el análisis sobre esto. Ahora, usted ha hecho un llamado también al presidente hablando de estos temas para que exija que todos los casos de concusión en contra de funcionarios pasen a la Fiscalía. Y ha dicho además que hay asambleístas de país, de Alianza País, que no han pasado esos casos. ¿A qué se refiere? Mire, Stephanie, es lamentable lo que está sucediendo con las denuncias presentadas en contra de asambleístas en la Asamblea Nacional con este famoso diezmo o impuesto al trabajo, que en realidad es el delito de concusión y está plenamente establecido en el Código Integral Penal. Así que el llamado, no al presidente de la República, a los funcionarios que han sido víctimas de este tipo de delitos para que los denuncien y siga su curso legal en la Fiscalía. Okay, y yo aplaudo.
Yo aplaudo la iniciativa de mi compañero Fabricio Villamar. Contraloría tiene la oportunidad de revisar cada una de nuestras cuentas y pedirnos explicaciones hasta el último centavo que tenemos en ellas. Sobre el tema de esos diezmos o el impuesto al trabajo, como lo llamaron. Ahora, ¿ustedes creen que esta ley contribuye en la lucha anticorrupción? Pero realmente, con lo que ha vetado el presidente totalmente, pues demuestra que urgencia no había. Es decir, ¿hace falta más herramientas o hace falta voluntad? Porque fíjese usted que ya ha pasado un año, no hay sentencia en firme en varios casos denunciados. El mismo caso del ex vicepresidente Glass, que no tiene sentencia en firme. La famosa ruta del dinero, dicen que ya saben dónde está, que hay empresas contratadas incluso que ya van a recuperar, pero ya es más de un año de lo denunciado y todavía no hablamos de cuánto se ha recuperado de lo robado. Hay asistencia penal internacional, hemos suscrito convenios internacionales que nos permiten actuar incluso con el sistema bancario internacional. En fin, ¿qué les falta? Voluntad política y que a los operadores de justicia no les tiemble la mano. La lucha contra la corrupción comienza en casa y el presidente de la República debería comenzar por retirar de su lado a quienes le están hablando al oído y le están desinformando y empezar a trabajar honestamente, de forma clara, para cumplir con los ecuatorianos que estamos pidiendo que se devuelva lo robado y no utilizar este tipo de temas tan sensibles como plataforma política por parte de ciertos actores y más grave todavía que el presidente los escuche. Las observaciones de Lourdes Cuesta, asambleísta de Creo por Azuay, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. 7 de la mañana con 30 minutos. Vamos a una pausa y al regresar estará Jorge Rodríguez, el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. 5 denuncias de la Comisión Anticorrupción que fueron archivadas por la Fiscalía. El fiscal general Paul Pérez ha resuelto entablar una mesa de trabajo con la comisión. En pocos minutos analizamos el caso. Quédese con nosotros. El fiscal general del Estado, Paul Pérez, recibió a la Comisión Nacional Anticorrupción para aceptar una nueva denuncia y formar una mesa de trabajo. Jorge Rodríguez, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, doctor. Muy gentil aquí presente para responder sus siempre importantes preguntas. Bueno, comencemos por algo elemental. ¿Fueron alguna vez recibidos por los predecesores del actual fiscal? En lo absoluto, jamás. Todo lo contrario, siempre estuvieron dispuestos a que inmediatamente entreguemos en ventanilla afuera, no como hoy día que hacemos directamente ante el fiscal. Archivar las denuncias. Archivadas las denuncias se enviaban a la Corte Nacional que en contubernio con la Fiscalía declaraba justamente que eran maliciosas y temerarias. Y la persecución inmediatamente con las acciones penales, las querellas y las demandas civiles en contra de los miembros de la comisión. El ex fiscal Harold Chiriboga, quien desempeñó el cargo del 2011 al 2017, archivó 5 denuncias de la comisión y las calificó de temerarias y maliciosas. ¿Sobre qué casos fueron esas denuncias y qué ocurrió con esos casos? Bueno, la primera denuncia fue en el año 2015, o sea, hace 3 años, cuando comenzamos recién con las acciones de la comisión. En esa denuncia teníamos, y fui entrevistado también por usted, teníamos 3 puntos. El contrato en sí mismo, el caso de Brecht y el caso de Caminosca. Cuando oyeron que había una auditoría internacional que había determinado que habían funcionarios públicos que habían metido la mano a los bolsillos de la compañía y se habían llevado una cantidad de dinero, pues inmediatamente lo archivaron. Fue enviado a la Corte Nacional y el propio fiscal pidió que sea declarada maliciosa y temeraria. Adicionalmente también ahí vemos jueces que todavía se encuentran en poder. El juez Enríquez, juez... ya me olvido de tanto juez que han pasado, juez Maldonado. Y lógicamente se iniciaban también las acciones por disposición del vicepresidente a través de los medios de comunicación. Los ministros estaban inmediatamente desesperados por caerle a la comisión y demandar en total una suma que fue de $50 millones. ¿Esas denuncias se pueden reactivar? Se reactivó el tema de Manduriacu, pero lastimosamente estamos ya 2 años en el trámite.
Si queremos hacer una recuperación del dinero robado, no podemos continuar con una administración de justicia como la tenemos actualmente. Y este es el objetivo justamente con el propio fiscal de la Nación, en donde podamos darle velocidad. No podemos pasar 2, 3 años en temas de solamente en la investigación previa, porque caso contrario, ¿en dónde va a estar la recuperación del dinero? Si es que la justicia no trabaja de la mano con nosotros, pues es bastante difícil el que tener una sentencia final que nos permita ir a los organismos internacionales para con abogados, de acuerdo a la legislación de cada país, hacer la recuperación del dinero. Y no es solamente Manduriaco, después viene también la refinería del Pacífico, ahí viene también los helicópteros DRUF, viene Toachi Pilatón, que eso fue absolutamente vergonzoso. Son 33.800.000 dólares que están identificados en dónde están, hacia dónde se fueron, qué empresas fueron las que recibieron. Y adicionalmente, ahí está justamente la forma, tenemos la punta del ovillo, de uno de los ovillos, para efectos de hacer la recuperación en el más corto plazo posible. Y en el caso Caminojca, ¿qué ocurrió? Bueno, sigue el sueño eterno de los justos, y es justamente lo que le hemos pedido al fiscal. Formando esta mesa es para darle velocidad, porque básicamente tenemos incluso números de cheques, los valores de los cheques, está casi todo. Solamente es cuestión de decisión fiscal para efectos de pasar a la siguiente etapa y lógicamente tener una sentencia en el menor tiempo posible. Me preocupa, doctor, es lo que está pasando en este momento con el Consejo de la Judicatura. Y cuando teníamos esperanza que ese Consejo, que va a estar ya 2 meses, haga cambios en la justicia, pues las cosas se han vuelto una verdadera torre de Babel. La nueva denuncia presentada se refiere al 30S y es contra el expresidente Correa. ¿En qué consiste? Consiste en que es un primer paso para el tema de lesa humanidad. La lesa humanidad no puede funcionar específicamente solamente en un caso en donde hay más de 300 personas afectadas. Son 227 heridos, son 10 muertos y muchos militares puestos en la calle. No han podido conseguir trabajo hasta la presente fecha. Pero esta es una punta de lanza a la que tienen que aumentar los demás casos que existen en el país y que pueden demostrar realmente que fue sistemática la persecución, la desaparición y la muerte en un gobierno de 10 años. Pasando a otro tema, se va a seleccionar a los nuevos miembros de la Corte Nacional, del Consejo de la Judicatura, del CNE y la Corte Constitucional con la misma normativa del Correato, ajustada ahora por el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana, dado que la reforma de esta elección no se incluyó en la consulta popular. Pero ya se presentan dudas e impugnaciones. ¿La Comisión está siguiendo estos procesos? Está siguiendo, pero lastimosamente, vea, hay temas, por ejemplo, el Consejo Electoral. Este transitorio fue con una cabeza adecuada, en donde puede amalgamar a miembros de distintas tendencias políticas, está haciendo bien. No podemos decir que el Consejo Electoral está haciendo las cosas mal, todo lo contrario. Yo creo que es un ejemplo realmente de cómo se puede trabajar en equipo. Lo que pasa es que lastimosamente en el Consejo de la Judicatura no hubo la cabeza para efectos de amalgamar a la gente, evitar que existan estas rencillas exteriores y lógicamente darle velocidad al cambio. Hoy día a las 10:30 hay la rueda de prensa de la Corte Nacional. Veamos qué es lo que dicen para efectos de poder establecer una estrategia en forma inmediata, porque si no cambiamos la justicia no podemos hacer recuperación de dinero. Si es que no cambiamos la justicia, el país no va a tener la seguridad jurídica que necesita el operador productivo. Pero el problema sería, en definitiva, el problema de fondo es la forma de selección, o sea, es la misma que la de antes. No es tanto la misma, doctor, porque aquí se eliminan cierto tipo de formas como anteriormente le metían la mano. Yo creo que quienes están en el Consejo de Participación Ciudadana son absolutamente independientes del vaivén político. Creo que son gente absolutamente transparente y están haciendo con el mejor deseo para que las cosas funcionen bien. Primero, existe un organismo colegiado de siete personas que son absolutamente diferentes que las anteriores. Hoy no reciben orden de ningún ejecutivo.
del gobierno. Pero adicionalmente también ya no hay la mañosería en la evaluación, en donde les daba posibilidad de subir puntos inmediatamente después de que no salían aquellos candidatos que eran decididos por el propio gobierno anterior. Pero aparte de eso, estamos viendo que quienes van a esas candidaturas pues sean gente que realmente haya abierto la boca durante los 10 años anteriores. No pueden ser gentes anónimas que no hicieron nada para efectos de defender la juridicidad en el país. Tiene que ser gente que en forma honesta haya trabajado en años anteriores y que pueda representar sin el botín político. Pero también le están presentando algunos que estaban vinculados a partidos políticos en los años anteriores y eso no sería posible. Sí, pero por ejemplo, para el Consejo Electoral necesitamos gente vinculada a los partidos, para efectos de darle esa multiplicidad, ese variopinto que se requiere en que no sea solamente adueñado de un solo partido político. Pero tendría que ser algo proporcional, pues ¿cómo se hace la proporcionalidad? En base de quienes han tenido la mayor presencia en votaciones anteriores. Vea usted qué es lo que pasa este rato, cómo se escogió para el Consejo Electoral. En el Consejo Electoral usted verá que hay de las distintas tendencias, hay distintos grupos sociales que están ahí. La evaluación tiene cierto tipo, la evaluación que hicieron en el Consejo para el nombramiento de los definitivos, hay tiene cierto tipo de deficiencias, pero hay que corregirlas. Yo creo que Julio César Trujillo es un hombre extraordinario, un hombre que no está vinculado a nadie, que no está vinculado a ningún partido político y que puede hacer las cosas. Lo único es que tenemos que bajarnos de esa torre de Babel que se ha construido hoy día en el Consejo de la Judicatura. Justamente porque, por ejemplo, el problema surgió por la liberación del exministro Espinel. Pero ¿qué ocurre? Que igual la jueza no fue sancionada, igual fue sancionado el que quiso sancionar a la jueza y es, como usted dice, una torre de Babel. Así es, lastimosamente lo que le digo es, no existe cabeza en esa organización. Marcelo Merlo fracasó en esa posición y tengo que ser así de absolutamente directo, decir las cosas como tienen que decirse. El Consejo de la Judicatura tiene que tomar acciones de manera distinta. Yo creo que hace falta que hagamos una recuperación de la confianza que el pueblo ecuatoriano le dio al Consejo de Participación Ciudadana para efectos de poder hacer los cambios. Si no hacemos cambios hoy día, no haremos cambios nunca, mi querido doctor. Jorge Rodríguez, gracias por participar en Contacto Directo. Sí. Concluimos así esta emisión con ustedes y como siempre agradeciéndoles su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.